pasaron después a Roma como Aurora y el Sol, y vean ustedes algunas ilustraciones clásicas de Eos en este cuadro fabuloso, el triunfo de Eos sobre la noche, pero ahí está el color precisamente que Ehrlich había encontrado para poder teñir las células. Estas sales, que se les dio el nombre de eosina en honor de la diosa Eos, permitieron hacerse soluble. El problema es que no siempre era soluble en agua y había que buscar otros solventes para mejorar su difusión en el interior de las células y de los tejidos. Con este gran avance, Ehrlich cambió el nombre de las células acidófilas, como él las clasificó inicialmente, al nombre con las que conocemos ahora como eosinófilos, las que tienen apetencia por el color similar al de la aurora. El otro gran colorante es una aportación mexicana. La hematoxilina es el colorante natural que se obtiene del palo campechano o el palo de Campeche. Este árbol que crece en nuestro país, y ese fue uno de los grandes motivos incluso de guerra de los conquistadores. Los primitivos conquistadores, sobre todo españoles e ingleses, habían encontrado la posibilidad de extraer un colorante muy intenso de este palo de Campeche. Y este colorante se estableció todo un mercado hacia Europa, y los ingleses incluso bloquearon varios de los puertos para tener el monopolio del comercio del palo de Campeche. Como fueron rechazados por los españoles, se refugiaron en Belice, y Belice, que sigue siendo una colonia inglesa, era el punto de partida de esta madera hacia Europa para explotar lo que ya los mayas desde tiempo antiquísimo usaban para los colores que seguimos viendo y que tanto llaman la atención en el mundo. Este árbol, en el palo en el interior, se puede aislar este colorante que tiene una intensa difusión a los tejidos, pero tiene una reacción del pH diferente. Se le conoce también con el nombre de hematina, y de ahí vino el nombre de hematoxilina, de xilón madera y hematos sangre, el palo que sangra o el palo que tiene el color similar a la sangre. Esta combinación de los dos colorantes permitieron el desarrollo de la hematología morfológica y clínica. Todas estas teorías de Ehrlich provocaron una gran influencia desde su muerte. La diferenciación de los leucocitos y sus propiedades de tinción dieron origen a la hematología moderna, al concepto de tipificación y clasificación, las teorías de cadena única, a los conceptos de receptor y a la inmunología, la teoría de las células, el origen de las células, a la farmacología y de la bala mágica, es la Sabre-Klugel o bala mágica, a la síntesis y construcción de medicamentos, y finalmente al desarrollo y aplicación específico. Para el cambio de siglo XIX a XX habían aparecido numerosos tratados para hacer cuantificaciones de sangre. Era ahora la moda clasificar las enfermedades de acuerdo a las alteraciones. Vean ustedes la gran variedad de coloraciones que se producían, y numerosos otros autores ya se ven interesados, como Glusch, que también vio glóbulos inflamatorios y se refirió a la metamorfosis inflamatoria en el cambio que sufren los leucocitos durante la inflamación. Julius Vogel también se refirió a los exudados inflamatorios, publicó un tratado de anatomía patológica donde aparecen las descripciones de los corpúsculos de pus. Vean ustedes las ilustraciones donde claramente describe las propiedades tanto viscosas como de adhesión de los leucocitos. Thomas Watson Jones se interesó por los leucocitos en las diversas especies animales, y finalmente estos colorantes fueron usados para buscar el origen de la malaria, otro de los azotes que por entonces había interesado a la ciencia. Ese azul de metileno fue inicialmente construido por otro alemán, Heinrich Caro, que logró la patente. Esta patente le dio obviamente muchos dividendos, y el azul de metileno fue intensamente empleado en Europa. La patente, vean ustedes, que está dada por el gobierno imperial de Alemania, y este mismo azul de metileno después fue transformado, aparte de lo que había hecho inicialmente Ehrlich, por Czesinski con eosina, utilizando otros solventes para mejorar la difusión de los colorantes y tratar de distinguir el parásito de la malaria. Tal vez el que más aportaciones hizo fue Ernesto Malakovsky, que junto con su ayudante Romanovsky dieron origen a esta coloración que permitió por primera vez identificar en dónde residía el parásito de la malaria y cuáles eran las etapas biológicas de este parásito, que fue una de las grandes aportaciones de fines del siglo XIX. Sin embargo, la historia ha sido injusta, porque realmente el cerebro de esta gran tinción fue Malakovsky, pero ahora la conocemos como la tinción
de Romanovsky, investigador ruso. Otra aportación para diluir con sustancias diferentes fue la que hizo Gustav Giemsa en Alemania, que también publicó un artículo sobre esta combinación de eosina y hematoxilina con diferentes tipos de solventes. Pero la que más se popularizó fue la que describió el patólogo norteamericano de Boston, James Homer Wright, que es la que seguimos usando hasta la actualidad. En este tipo de modificaciones que hizo la tinción, Wright de pasada encontró el origen de las plaquetas en los megacariocitos. Los megacariocitos ya habían sido identificados precisamente por Newman, el que describió la hematopoiesis en la médula ósea en Alemania, pero fue en los Estados Unidos, en Boston, que Wright, probando su nueva coloración, la variante de coloración, descubrió aquí en 1906 el origen de las plaquetas. Dejó él precisamente las indicaciones específicas de la preparación del colorante, que es la que usamos hasta la actualidad. Así es que las coloraciones pancromáticas después evolucionaron a las supravitales. Por eso es un breve resumen que la mezcla inicial primitiva de Ehrlich, en que él primero había usado el triácido y después fue siendo sustituido por él mismo por eosina y después mejorado por Romanovsky, por Leishman, el que describió la leishmaniasis, y Gustav Giemsa, vean ustedes toda la coloración que provocaron. Esto que ven aquí, este cuadro, es el color que tal vez mejor se parece a lo que deseaban de esta combinación los investigadores. Pero tantos participaron que realmente debería de llamarse tinción de Ehrlich, Chersinski, Plen, Malakovsky, Romanovsky, Knox, Jenner, Mike Grunwald, que se sigue usando, Leishman, Reuter, Wright, Giemsa, Lilly, Roy, Wilcox, porque cada uno de ellos hicieron modificaciones, algunos usando glicerol para mejorar la difusión hacia los lípidos, otro usando variaciones del pH, otro incrementando la proporción de azul de metileno para lograr tonos profundos, los gránulos azurófilos como han pasado a nuestra época. Y vean cómo a partir de los años 1920 mejoraron con la coloración de Romanovsky y de Mike Grunwald precisamente este tipo de diferenciación aún de las diferentes etapas de los eritrocitos, cómo se podía seguir el cambio de hemoglobinización a través de las diferentes tonalidades que consiguieron. La que más se parecía a todas estas era la más fácil de preparar, que era la de Wright. Otra de las grandes aportaciones se debieron también en Alemania al alumno directo de Ehrlich, que fue Arthur Pappenheim. Pappenheim desafortunadamente murió muy joven, antes de cumplir 40 años de edad, pero este hombre fue el que fundó la primera revista de una nueva especialidad, Folia Hematológica, que apareció en el año de 1904. Empezaba a diferenciarse un nuevo estilo de medicina y de especialidad. Aún dentro de la patología interna ya se dedicaban volúmenes especiales para las enfermedades de la sangre. Fue un gran escritor. Durante su vida publicó numerosos tratados sobre la sangre, sobre el diagnóstico y sobre las coloraciones. Publicó atlas que se parecen mucho en sus ilustraciones a los que tenemos en la actualidad. Las cuentas de leucocitos y eritrocitos son prácticamente similares, y publicó todas las técnicas más avanzadas en Alemania para el examen clínico de la sangre. En esta obra sobre la hematología, sobre la morfología hematológica, es donde se refiere precisamente a la teoría de la célula madre o la stem cell, como se conoce ahora en inglés. Realmente él se inspiró, como lo hemos comentado, pensando que había un solo progenitor al que le llamó la Muttercellen o célula madre, que es todavía un término que hemos usado hasta la actualidad, o Stammenzelle, la célula troncular, progenitora del sistema hemático completo. Él suponía que solamente de una célula aparecían todas las de la sangre. Era uno de los que postulaban la teoría unitaria, pero sostenía, además la gran aportación que hizo, es que esta célula primitiva se originaba del mesénquima. Una teoría que pasó a su gran alumno italiano, que fue Adolfo Ferrata, y veremos cómo cambió el concepto. Este concepto de la stem cell o célula tronco, la Stammenzelle, realmente el término lo acuñó el gran biólogo Ernest Haeckel, el gran admirador y seguidor de Darwin en Alemania, sumamente criticado, un hombre que era un gran agnóstico y atacaba todo tipo de religiones, uno de los grandes campeones del liberalismo además, pero también que hizo la teoría de la recapitulación. Él pensaba que todas las especies animales recapitulan en su etapa embrionaria y que hay una célula que origina toda la biología, y esos eran los protozoarios en la evolución natural. Y el protozoario era igual a la única
única célula stem que habría en el humano, que es el óvulo fertilizado, que solamente dura unas horas. Ni el espermatozoide ni el óvulo por sí solos pueden originar tejidos, pero la fusión y ese breve periodo de tiempo que logran unidos es la verdadera célula troncular de Ernest Haeckel. Él suponía que esas células tronculares se dividían en dos tipos, la que siempre permanecía primitiva como una línea inextinguible y las que entraban en diferenciación para una segunda categoría de células. En esas aportaciones biológicas son las que seguimos en el siglo XXI, basándonos en numerosas clasificaciones de las enfermedades. A esta escuela de Pappenheim existió Adolfo Ferrata y Angelo Baserga de Italia, que hicieron notables aportaciones. Esto difundió también hacia los Estados Unidos, donde un gran internista, Richard Cabot, hizo notables aportaciones en la morfología de la sangre, describió las partículas que llevan su nombre, y vean ustedes la belleza de las coloraciones que logró Cabot en su tratado sobre el examen clínico de la sangre. Esa es una de las joyas que tengo en casa del año de 1897, y vean cómo es de los primeros que usan las coloraciones de Ehrlich con una tonalidad que permite perfectamente diferenciar los grados de hemoglobinización, aún sin haberse descubierto las etapas de la síntesis de hemoglobina. En los Estados Unidos también Henry Howell hace sus aportaciones, descubre la heparina, hace trabajo sobre trombosis, describe, dentro de otras cosas, los corpúsculos que llevan su nombre, que también en Francia había descrito Justin Joly. Joly, vamos a ver que dio origen a una gran genealogía que condujo después al descubrimiento de los antígenos HLA. Aquí están algunos de los tratados de patología que ya existían entre 1900 y 1920. Aparecieron todo tipo de cámaras, de pipetas para diluir. Cada país hacía su aportación, como la pipeta de Gowers, la de Thoma, las cámaras de Neubauer que vemos aquí, los aparatos para medir hemoglobina por espectrofotometría.